Estimados amigos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista amplio y plural los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente se reproduce mediante las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de, de Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a llevar adelante las incidencias de este programa. Lamentamos la ausencia de Juan Cheput, que por razones de viaje no nos acompaña en esta edición. Muy buenas noches, mi querido Vitocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Un placer saludarte. Bueno, el tema que ha venido conmoviendo al país es el inicio ya del juicio oral por los cócteles contra Keiko Fujimori y más de 30 personas. En realidad, una cosa es el fiscal en la etapa de investigación, reservada entre cuatro paredes, con su compinche colchado, o tramando cosas con gorrita, y otra cosa es la exposición en el juicio oral, donde ya se supone toda la investigación condensada en un documento que se llama acusación fiscal, va a servir pues para supuestamente condenar por 30 años, ni más ni menos que a Keiko Fujimori y a todos los demás acusados. En realidad ya hemos tenido ya oportunidad de escuchar a la defensa técnica de los procesados, igualmente al fiscal, y algunos medios de comunicación han calificado esto de un circo. Yo prácticamente me allano a esa, a esa categorización y quiero decir que el principal payaso es el señor Domingo Pérez, que en lugar de hacer un discurso jurídico, judicial como corresponde, acreditando con pruebas y razonamientos la culpabilidad de los acusados, se ha mandado un discurso propio de una plazuela o un discurso en el hemiciclo parlamentario de análisis político que no tiene nada que hacer con la realidad. Entonces, esto está revelando un poco la pantomima, la esquizofrenia del personaje, pero hay un hecho que yo quería comentar contigo, y es que una de sus piezas claves es el testimonio del señor Barata, que se construyó a partir de un acuerdo de colaboración, el cual acaba de ser revocado, y parece ser, por lo que dice el señor Nakazaki, abogado de Barata, que el señor Barata no se siente obligado a nada. En consecuencia, ahí tenemos un nuevo fiasco y se va a demostrar que el gobierno, a través de los fiscales, pactó con el criminal, en este caso la empresa Odes, que es la que maquina todo este fraude gigantesco, la exonera de toda culpa a cambio de que dé nombres de un conjunto de políticos que supuestamente se beneficiaron o fueron apoyados por la empresa. A eso está quedando este famoso caso que conmovió a la opinión pública el año 2019-2020, cuando los señores Vela y Domingo Pérez eran las superestrellas en el concierto de la política nacional. Tu opinión al respecto, mi querido Vitocho. Bueno, es un caso de lo de Brecht muy antiguo, ¿no? Sí, claro. Nace casi con Kuczynski. Y este es un caso que aparece en los Estados Unidos. En el Perú nadie se hubiese dado cuenta. Yo me he encontrado, me he cruzado en algunas reuniones, no lo he saludado por suerte, con el show Barata, y era un hombre que parecía el rey del Perú. Todo el mundo le hacía el amén, todo el mundo se acercaba y hacía cola para saludarlo en alguna embajada, en una recepción, en alguna celebración determinada. Yo recuerdo haberlo visto a lo lejos. Insisto, nunca me acerqué a saludarlo, no conozco su timbre de voz ni la frialdad de su mano, nunca lo he saludado, pero sí Importante, ¿eh? Muy importante. muy importante porque si no, una foto ahí me pensarías cualquier Estarías otra cosa, ¿no? perjudicado, Cualquier sí. otra cosa. Pero veía yo que mucha celebridad, mucha gente se le acercaba a saludarlo. Periodistas, políticos, y claro, y estudios de abogados que trabajaban para Odebrecht cobrando por minuto, ¿no? Igual que, o por segundo, y casi igual como playa de estacionamiento de Centenario, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, y a mí me parecía siempre muy raro que ganasen tantas obras.
Era muy raro. No tenía prueba alguna, pero sí me parecía extraño y raro que ganasen tantas obras, ah, y que además las obras las cambiaban. Yo visité con dos parlamentarios, quise visitar la Interoceánica del Sur y fuimos hasta Brasil, desde Cusco. Ellos nos atendieron, nos recibieron. El señor Raimundo Serra, recuerdo que nos recibió en el Cusco, y con su auto, en dos autos, nos llevaron a este recorrido largo, 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 hasta la frontera con Brasil. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que habían puentes hechos por el gobierno del presidente Belaúnde que lo dejaban de lado para hacer un puente nuevo. Un despilfarro tremendo. No era necesario. Si ya había un puente, ¿para qué hacer un puente nuevo al lado? Y así vi cómo hacían desvíos de pistas para pasar delante de los pueblos, porque los pueblos querían eso. Bueno, todo eso costaba mucho dinero, evidentemente. Entonces, ahí me di cuenta, pues, que tenían el favor del gobierno total y que no tenían presupuesto, y gastaban lo que sea necesario. Efectivamente, hasta la Universidad del Pacífico hizo un informe diciendo que era rentable la carretera, que iban a pasar 200 ómnibus o 300 ómnibus diarios cuando solamente pasan 3 o 4 o 5 hasta el día de Sí, hoy. una Entonces, hipótesis fatal, fatal. hasta la Universidad del Pacífico se prestó a esto. Y por Sí, supuesto, estudios de abogados muy conocidos como el estudio Monroy, que facilitó un informe en horas para que se firme el contrato a pesar que no se podía firmar. Hay que recordar que el estudio Monroy dijo que no estaba procesado Odebrecht, que estaba procesado Odebrecht sin X o sí, sin sí. C. Una maniobra formalista para decir que sí se podía contratar a pesar que tenía un Así. conflicto con el Estado que lo sacaba de la carrera a Y Odebrecht. por ese informe que era de una página o de media página, cobraron $25.000. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es un montón, $25.000 para una página o una carta de 10 minutos, pero es muy poco para los 800 o 1.000 millones que costó la autopista. Así es, así es. Entonces, bueno, Este papelito viabilizó que el Estado peruano tuviera el pretexto para poder contratar con Odebrecht, a pesar que no podía por el a pesar impedimento. que no podía, efectivamente. Entonces, todo eso llama la atención. Y claro, una vez que llega Kuczynski, se sabía que Kuczynski había vinculaciones, se sabía que Vizcarra tenía vinculaciones, se sabía las vinculaciones de Grañe Montero con toda esta gente, se sabía que la Cruz de Construcciones tenía mucha influencia allí, y hasta que surgió el escándalo afuera y llegó al Perú, y en el Perú la gente empezó a lavarse las manos y a probar y a promover y a defender el convenio de colaboración eficaz para que zapamos los codinomes. Los codinomes. Y yo fui uno de los pocos que me opuse y me acusaron de todo, hasta que tenía de codinomes. Entonces, inclusive Pérez me amenazó. El señor Pérez me dijo, oye, el señor García López tiene pues inmunidad porque es parlamentario, cuando no la tenga lo vamos a enjuiciar. Y efectivamente, el día que no la tuve, fui citado por él a la Bajato, a la fiscalía. Entonces, todo eso era muy sospechoso, muy sospechoso. Hay que recordar el titular de la República de una aclaración de la señora Gloria Montenegro, ministra de la Mujer, que decía, no importa pagar 10.000, yo pagaría 10.000 millones de soles con tal que nos dieran los codinomes. Bueno, no se pagó 10.000, se perdonó 5.000 Y no hay y nada. los codinomes nunca, nunca Nunca han llegaron. llegado. Todavía no llegan. Nunca llegaron, nunca llegaron. Bueno, y todos los periodistas y abogados y políticos que salieron a defender con alma, corazón y vida a Odebrecht, que se había regenerado, que aquí no pasaba nada, etc. Y hoy día resulta que Odebrecht, pero perdón, no solamente eso, sino que se le perdonó una deuda tributaria, un delito, una defraudación Así es. tributaria se le perdonó. Ellos Una multa que facturaban ya la las había cobrado la coimas. SUNAT, se le exonera. Ya Así la es. SUNAT, La claro, la SUNAT SUNAT ya había cobrado, ya había eh, ejecutado y la lo- cortan. no, creo que no se cobró. Habían, por lo menos, No, no, no habían, se cobró, no, iban a cobrar, o sea, ya estaba en así es, proceso de iban a cobrar. ejecución. Era una orden, Ya la casi era orden de para pago. tomar la plata y le dicen no. Y esa deuda, que era delito Claro, tributario, era en la del SUNAT. Fiscalía de Defraudación Tributaria, la pide el expediente Zoraida, sube a la Fiscalía de la Nación, y Zoraida lo debía a los fiscales de Lavajato
Vela y Pérez, que dicen que no se le puede cobrar esta deuda tributaria, esta defraudación tributaria, porque está dentro de la colaboración eficaz, contrato que hasta ahora nadie conoce. Y no Y se le tiene nada que perdonó ver, ¿ah? No tenía mil nada que ver, cien nada que ver, son millones temas de soles. distintos, son temas absolutamente distintos, sí. 1.100, así es. 1.100, y además era una cosa antes de Antes el de, claro, no escándalo. tenía nada que ver, Era era una simplemente que no acotación cumplió obligación previa. tributaria, no, ahí no, Así es. no tenía nada que ver con la investigación, con el caso que se Exactamente, estaba viendo. exactamente. Y se le perdonó 1.100 millones. O sea, realmente lo que han hecho con Odebrecht es una cosa increíble. Tuvo embargado sus bienes barata y se levantaron los embargos para que pueda vender sus 2 departamentos, sus 5 automóviles, se pueda cobrar su AFP, su CTS y se vaya al Perú despedido casi casi por el gobierno, acompañándolo al aeropuerto para que se embarque. Eso es inaudito, eso es inaudito. Y ahora resulta que nos han engañado. Y hay que recordar que los procuradores, un señor Ramírez, que su único mérito había sido ser abogado de la Municipalidad de Ventanilla para cobrar las cobranzas coactivas a los pobres carretilleros y kiosqueros que había en Ventanilla, que les cobraban pues un impuesto municipal, y él tenía la facultad de la cobranza coactiva. Su único mérito era ese, lo ponen nada menos a este imberbe, a este pobre hombre, lo ponen para negociar con Odebrecht miles de millones de soles con la empresa más gangsteril del planeta, los profesionales del delito, a este pobre hombre Ramírez que, insisto, lo único que sabía era cobrar 100, 200, 300 soles a los pobres comerciantes de Ventanilla. Ese es su único mérito. Y una señora Carrión también, procuradora, que era su asistenta. Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Los que han negociado Carrión y compañía con ellos? ¿O quienes los han puesto ahí? Bueno, son culpables los ignorantes que aceptan el cargo y las personas que, sabiendo que son ignorantes y que no pueden hacer nada, los colocan ahí para favorecer a Odebrecht. Es Así como es. poner pues a un lisiado para que juegue en la selección peruana para que pierda. Eso Sí. es lo que hicieron. Y hay que recordar que hay un decreto de urgencia 003 sacado durante la presidencia de Kuczynski, ministra la señora Pérez Tello, que favorecía totalmente a ellos, les daba una serie de facilidades, les permite la aprobación eficaz y además todo se lo dejaba al Ministerio de Justicia, como si Justicia supiese pues de números, de indemnizaciones, de balances, de daños económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Entonces todo eso también es parte. sí, sí, Entonces yo sí. creo que hay que hacer una gran investigación. Y eso no Los, puede quedar impune porque mira tú, aquí no es verdad que al delincuente que hizo esta enorme defraudación contra el patrimonio nacional y la hacienda pública haya sido castigado. No, señor, ha sido premiado, ha sido beneficiado gracias a estos fiscales y jueces que los apañan. ¿Cuál era el objeto de este apañamiento? Que den los nombres de los políticos que el gobierno de entonces quería perjudicar, cosa que efectivamente funcionó. Es lo único que ha funcionado, porque a Odebrecht ni se le ha embargado, ni no hay nadie preso, y además sigue trabajando en el Perú. exactamente. Y Sigue nadie ha embargado trabajando que en el ni Perú. siquiera su 25% en Ruta de Lima podría ser embargada y no ha sido embargado. Así es. No, no, Sigue cobrando sigue cobrando de Bres el 25% del peaje de Ruta de Lima va al bolsillo de Bres hoy, sí. hoy. Y nadie hace nada para Los revertirlo. fiscales Pérez y Vela, que tienen responsabilidad, se unieron con el criminal para agarrar a los supuestos cómplices que eran los políticos que habían recibido aportes de campaña que en ese tiempo ni siquiera eran delitos. Sí, bueno, quisiéramos cambiar de tema, mi querido Víctor Andrés, y hablar un poco, a ver, un poco el viaje que ha hecho la señora a China, que cierta prensa lo ha declarado como una cosa esplendorosa, pero y empiezan a aparecer algunos datos que indicarían que la cosa no ha sido tan simpática, ¿no? A ver, ¿qué A al ver, respecto? acá lo hemos dicho contigo, lo hemos dicho, mi Sí, querido Ángel, en su momento. Tú no puedes viajar 8 días
para tener una reunión con el presidente Jinping que te dura 2 horas, Sí. ¿no? Eso es absurdo. 8 días para 2 horas de trabajo me parece absurdo. Han visitado varias ciudades y muchas empresas privadas que quieren o quieren negociar con el Estado. ¿De cuándo aquí el presidente de la República tiene que Sí, visitar empresas privadas para para ver cómo negociar. funcionan para que luego el Estado las contrate? Sí, pues es una Eso no cosa. se puede hacer. ¿Tú te imaginas al presidente de Francia o al presidente del gobierno español o la primera ministra de Italia o Biden visitando un país y va a haber fábricas que negocian con su gobierno? No, Sí. pues, solamente ese hecho ya es una cosa irregular. A No eso se están puede los ni ministros de aceptar. Estado. A eso están los ministros de Estado. Para eso están los O, ministros, o los o los, cónsules o o los, embajadores. o embajadores, o los, o Claro, los, o los, o el departamento de comercio de cada país. así es. Eso me parece, y además, ahora se ha descubierto que entre las empresas visitadas hay una que tiene juicios con el Estado peruano. ¿Cómo las visitas? Entonces, yo creo que acá hay dos cosas del viaje. Primero, la parte política no está mal, pero no era necesario. 8 días era un abuso, una frivolidad, una inconveniencia de la Cancillería programar visitas a empresas que tienen negocios con el Perú y que quieren hacer más negocios y que tienen problemas a veces con el Perú. Y finalmente, la señora está aislada del Perú varios días. Un caso ha estado más de 32 horas aislada del Perú. El Perú hubo un terremoto y nadie había como. Hubo La un señora se ha enterado del terremoto. terremoto del Perú por la En prensa extranjera, no Hubo porque el terremoto la en han el podido sur. llamar, porque estaba en el avión. El terremoto fue en el sur y no sabían. Entonces hicieron un truco ahí, presentaron unas conversaciones, pero cuando se le preguntan a las autoridades si los ministros, los sectores, el gobierno se ha comunicado, han dicho que no. O sea, los Así es, desatendieron por un buen tiempo. así es. O sea, el Perú ha estado sin comunicación con su presidente durante 8 días, 6 o 7 días, de manera ininterrumpida. De la Así es. manera, o sea, no ha sido permanente la comunicación, no ha habido comunicación permanente, ha sido intermitente la comunicación. Bueno, y un país que no tiene vicepresidente y que tiene ministros pues mediocres y subalternos todos ellos, pues evidentemente no puede la presidenta estar así. Es decir, no había cómo comunicarse con ella. De milagro, pues ha podido, el Perú no ha tenido más problemas de los que pudo haber tenido por la falta de presidente de la República, Experimente ¿no? que el daño fue acotado, no, no pasó a mayores, no pasó a mayores, Dios es grande. Porque fue en una zona de poca población, Sí, en pero por la Carabelí fuerza del terremoto, si hubiese sido en una ciudad como Lima o como Arequipa o como Cusco o como Tacna o Moquegua, o ciudades más o menos grandes, de la desgracia hubiese sido muy, muy grande y ella no hubiese sabido qué hacer, porque regresar era 24 horas de viaje. así Entonces, es. yo creo que no se puede permitir que la señora presidenta viaje alegremente y aquí no pasó nada, ¿no? Yo No, creo sí, que yo el viaje al totalmente de final acuerdo. no ha sido provechoso a mi modo de ver. Yo creo que ha sido provechoso para ella, Sí, sí. quizás para su gobierno, pero tampoco le da ningún tipo de popularidad a este viaje. No la hace No, más popular ante el pueblo. El pueblo para quiere nada. que la visiten ellos, el pueblo quiere que ella vaya a su pueblo, no que vaya a la China a abrazarse Así con es. gente que no conoce. No es así. Bueno, un último punto para ir terminando este programa. El día de ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ley que establece y acota el delito, los delitos de lesa humanidad eh, para que sean vigentes a partir de la fecha en que el Estado peruano ingresó al sistema, o sea, a partir del mes de julio del año 2002, porque antes de esa fecha, en el Perú no existía esta clase de delitos de lesa humanidad. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se tramitaban, se procesaban a través del Código Penal. A través de eso, el señor Fujimori ha sido condenado, por ejemplo, a más de 20 años de prisión y otros más, igualmente Vladimiro Montesinos. Y entonces la ley es una ley que, en síntesis,
está ratificando un principio universal del derecho penal, que la ley penal, esa que menoscaba, que castiga, que puede encarcelar, que te puede quitar el patrimonio, no se puede aplicar con efectos retroactivos, no se puede aplicar hacia hechos o acontecimientos que sucedieron antes de que estuviera vigente el tipo penal correspondiente. Esto lo saben los estudiantes que ingresan a la facultad en el primer año. Esto está dicho en todas las constituciones republicanas del Perú, en la actual también. Está dicho en el Código Penal, el actual y en el anterior también. El principio de la no retroactividad. Más aún, el artículo 9 de la Convención Interamericana, que rige el sistema de derechos humanos en toda la región, también establece como una garantía de la ley penal que no se puede pues, generar delitos ahora para aplicarlos ayer, ¿no? Eso es una cosa elemental, porque de lo contrario, pues el abuso y la inseguridad jurídica y la violación de los derechos de cada uno serían pues terribles. Eso no es propio de las democracias y sin embargo eso es lo que se quiere hacer, porque esta es una ley en verdad innecesaria si es que los jueces y fiscales hubieran aplicado este criterio, pero resulta que hay jueces y fiscales ganados por la ideología caviar que quieren destruir el principio de la irretroactividad de la ley penal y quieren entonces hacer que todos los casos, independientemente de la fecha en que sucedieron, ¿no?, puedan ser catalogados, tipificados como de lesa humanidad. Esto es una cosa terrible. Felizmente que el Congreso de la República ha hecho la segunda votación, entonces ya tenemos una ley que va a ser promulgada y publicada por el gobierno. Espero que lo haga sin temor. Bueno, así lo ha dicho el primer ministro, y eso ha provocado pues una grita terrible, ¿no?, de la Corte Interamericana que dice que estamos desacatando, qué sé yo. Este es un tema importante, creo yo, de soberanía y de principio de legalidad y de vigencia de la Constitución y nuestros códigos por interpretaciones antojadizas y antidemocráticas de la ley penal. ¿Qué te parece, mi querido Víctor Andrés? A ver, yo creo que lo que tú has dicho está muy exacto. Yo añadiría algo adicional, que la retroactividad tiene que ser benigna. Ah, solamente es la única, es el único caso por La excepción única excepción es que puede ser retroactivo cuando siempre y te cuando favorezca al reo. al reo, así es. Si no lo favorece, no. Ya Eso pues, está aclarado perfectamente bien. tienes razón. Tú, tú aplicas, si tú has cometido un delito antes de la ley, era delito cuando lo has cometido, y resulta que después sale una ley diciendo que ya no es delito, Te favorece. entonces tú te coges a la nueva ley y aplicas la retroactividad benigna, que te favorece. Entonces, si tú has matado cuando era delito matar, bueno, pues irás a la cárcel. Pero si luego al día siguiente sale una ley diciendo que matar no es delito, tú te puedes acoger a esa retroactividad benigna y, no, y borrar tu delito, no haber cometido el Clarísimo, delito. así es, efectivamente. Eso es así. Y yo soy abogado, no ejerzo, pero siempre siempre Tú y yo lo hemos lo he estudiado aprendido. el primer año en la facultad. Así es. Tú y yo lo hemos estudiado en la Elemental. facultad y se Eso sigue es enseñando en elemental. las facultades de Derecho. Así es. Eso es Sigue elemental. Pero enseñando. hay dos cosas más. Primero, que lo que tú has dicho es una ley innecesaria. ¿Para qué? Es una cosa tan clara que no necesitan ninguna ley. Pero ¿por qué tiene que salir la ley? Porque hay jueces que no conocen esto o no han querido conocer esto O no les da y la que gana. además se han demorado en aplicarla o no la han aplicado todavía. Porque estamos hablando de problemas de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad de hace más de 20 años. La pregunta es, ¿todavía hay procesos de hace más de 20 años en el Poder Judicial? Si es así, el Poder Judicial no está funcionando bien, evidentemente. No es posible que después de 20 o 25 años todavía estemos procesando a personas que han cometido delitos en los años 90. Eso es inédito, inaudito en el Perú. Ni siquiera ha pasado pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso no se puede aceptar. Y además hay jueces
que ignoran lo que tú acabas de decir. Entonces, por eso, por la demora del Poder Judicial, por jueces ignorantes o que no conocen bien las normas, las reglas, que no conocen el derecho y que están aplicando indebidamente delitos que no existían en su momento, por eso es que ha tenido que salir la ley, porque no tiene por qué salir. No debía, Es tan tienes razón, claro ¿no? que Era no tiene por innecesario. qué, es inútil. Pues es decir, aclarar un delito que no existía hace 20, 25 años, tener que aclararlo después de 20 años en una ley, es lo más tonto del mundo, lo más torpe. ¿Por qué? Porque evidentemente la justicia no funciona bien en el Perú. Los jueces no funcionan bien, no interpretan bien, no calibran bien, no estudian bien y aplican delitos que en ese momento no existían. Como delitos lo que en ese momento no existía. Entonces, eso sí llama la atención. No es necesario la ley, no ha debido ser necesaria nunca. Y si se ha hecho, es porque las cosas no han funcionado bien, de acuerdo a las normas mismas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, primero. Segundo, que el hecho de la Corte se meta en un debate, porque entiendo que cuando la ley entra en vigencia, que todavía no está en vigencia, entiendo que algo puedan opinar, algo puedan decir, pero cuando se inicia el debate empiezan allá a llamar la atención, a diciendo que no se puede hacer, no puede ser. Es quitarle Que no facultades al legislen, Congreso, que no legislen. que no legisle, eso me parece que es una intromisión Por, absurda. por O sea, el supuesto. Congreso puede legislar lo que quiera, puede legislar que somos marcianos. Bueno, pues será Después problema se del discute. Congreso, que Después hay nos califique mecanismos como para hacer marcianos, corrección. ciudadanos de Marte. Bueno, pues seremos ciudadanos de Marte. O sea, que la Corte tiene que decirnos eso. No, yo creo que me parece que la Corte se ha excedido porque está mal integrada con personal de muy bajo nivel, eh, elegidos por sus gobiernos por favoritismo. Es Sí. así. Los elige su gobierno. ¿Quiénes son los que están ahí que analizar uno por uno? Son abogados de pacotilla en Hay sus muchos que no tienen países. trayectoria, ¿no? Algunos sí, otros Ninguna. no. Otros, Son favorecimientos que son compadres de los gobiernos que los han nombrado y que están allí y que no representan absolutamente nada, ni a nadie, ni profesional, ni intelectual, y quizás políticamente sí, a sus gobiernos y punto, que son pasajeros además. Entonces yo creo que era innecesaria la ley, pero no podemos rajarnos las vestiduras y aceptar o rechazar algo que a mi modo de ver precisa y aclara, algo que para mí, para mí es muy claro, muy preciso, pero en fin, bueno, lo que sí, abunda no pues, daña, dice el refrán, como decir que quizás, ahora estamos de día, ¿no? Estamos, sí, estamos de día. Pero es que hay sí, gente que pues, pone en duda que estamos de día. Hay bueno, gente esa tosuda ley es para los que pone brutos, para los es una brutos. ley para los brutos y los ignorantes que estoy seguro que en el país son los menos, Sí, pero estamos. no, creo que no era necesario sacarla, no era necesario sacarla. No, eso es claro. Mira, hemos llegado entonces, sí, oye, te agradezco mucho, mi querido Vitocho, tus intervenciones, siempre lúcidas, oportunas. Yo quiero agradecer a todos los amigos que nos siguen semana a semana en su programa, Plataforma Democrática, decirles que nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, a la misma hora, por estos medios, por este su canal y las redes sociales que hemos mencionado. Muchas gracias y hasta Muchas la próxima gracias. Hasta semana. luego. Buen fin de semana.